Buenos días, voy a exponer la teoría de conducción metálica. El ejercicio que me correspondía era el 25.77, pero primero voy a exponer algunas cosas generales para tener en cuenta en el desarrollo del ejercicio. Bueno, como estamos hablando de la teoría de conducción metálica, pues tenemos que tener en cuenta la manera de encontrar la corriente eléctrica. Bueno, pues tenemos acá esta fórmula que es la diferencia de carga con la diferencia de tiempo, y la unidad de corriente eléctrica son los amperios. La conducción eléctrica se da en los metales, también en soluciones electrolíticas y en gases ionizados, entre otras cosas. Pero bueno, particularmente vamos a hablar de lo que es la conducción eléctrica en metales. Entonces, bueno, como para empezar, pues investigué un poco acerca de la composición del átomo del cobre, ya que el cobre es un excelente conductor eléctrico y es el material utilizado para la mayoría de los cables. Entonces, bueno, pues acá tenemos, por ejemplo, un átomo de cobre, y lo que sucede con él es que tenemos varios niveles de electrones que se encuentran completamente ocupados. Digamos, en su primer nivel están 2 electrones, en el segundo 8, así en el tercer nivel 18 y en el último queda 1. Este electrón, que es el llamado el electrón de valencia, está relativamente libre, ya que los otros están más unidos al núcleo y este está menos unido al núcleo al estar solo. Entonces permite la conductividad cuando pues son varios electrones. Aquí pues tenemos también lo que es la corriente eléctrica a través de un área transversal, pues que fluye a través de un conductor por una unidad de tiempo. Pues esto es como la resolución de esta diapositiva. Bueno, pero pues la quise agregar prácticamente para eso. Bueno, ya entremos entonces en la parte del ejercicio como tal. Entonces el ejercicio que yo desarrollé es este, que es de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos. No está permitido que el alambre de cobre se utilice en las instalaciones interiores de vivienda, hoteles, oficinas y plantas industriales. La siguiente tabla indica la corriente máxima para varios calibres comunes de alambre con aislante de lino blanco o algodón barnizado. Bueno, entonces lo primero, ¿qué consideraciones determina la capacidad máxima de conducción en una instalación doméstica? Ese lo voy a dejar de último y voy a empezar como con los cálculos matemáticos aquí, que son estos. A través del cableado de una vivienda tiene que suministrarse un total de 4.200 vatios de potencia en los aparatos eléctricos domésticos. Si la diferencia de potencial a través del conjunto de aparatos es 120 voltios, determine el calibre del alambre más delgado permisible que puede utilizarse. Entonces, aquí yo tengo, pues sabemos que potencia, para encontrar la corriente tenemos esta fórmula, que la corriente es la potencia dividido el voltaje. Esto fue lo que hice y encontré que era 35 amperios. Mirando la tabla, vemos que pues está entre 30 y 40, entonces pues el diámetro viene siendo 326 y el calibre del alambre viene siendo 8. Entonces es como la resolución del punto B. Si la diferencia de potencial de conducto determina el calibre del alambre más delgado permisible, entonces quedamos en 8. Supongo que el alambre usado en esta casa es del calibre que se calculó, tiene la longitud total de 42 metros. ¿A qué razón se disipa la energía en el cableado? Entonces yo comprendo esta pregunta como pues la razón o la energía que se disipa como la velocidad de arrastre. Entonces eso fue lo que yo calculé. La velocidad de arrastre, perdón, busco porque tengo hartas diapositivas. No, esta ya es la bibliografía. Entonces lo tengo acá porque pues fueron muchas fórmulas, entonces pues preferí hacerlo acá para exponerlo
y ya después voy a sacar esto de acá para que no se confunda lo que estoy viendo. Entonces, para encontrar la velocidad de arrastre tenemos la siguiente información, que la velocidad de arrastre es igual a la corriente N, que yo puse acá entre paréntesis, aclaré que N, el número N, son electrones libres por unidad de volumen, y por la carga elemental del electrón y por el área. Entonces, pues el diámetro en centímetros del alambre viene siendo 0,326 centímetros, y con este dato podemos encontrar el área de la siguiente forma. Entonces, lo primero que yo hice, pues teniendo en cuenta esta fórmula, es encontrar el área teniendo el diámetro del alambre, que es pi por el diámetro al cuadrado dividido 4. Entonces, pues el diámetro era este, entonces pues haciendo este cálculo quedó así. ¿Cómo encontramos N? N es este número que está acá, es que está un poquito pequeñito, pero es el número que está acá. Voy a darle un poquito de espacio para que sea más claro, aunque es pequeñito, pero que se vea. Entonces tenemos que N es el número de portadores, que en este caso son electrones, sobre el volumen, que es la masa molecular. El número de portadores en el caso del átomo del cobre vienen siendo el número de Avogadro sobre la masa molecular, y pues nos dio como resultado este número, que es 8,46 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Y como encontramos E, o sea, ¿qué es E? Porque pues estoy explicando exactamente de dónde salió todo esto. E es la carga elemental del átomo del cobre, que eso sí lo encontré pues en la tabla periódica, o bueno, lo busqué por ahí. Entonces calculamos la velocidad de arrastre haciendo este cálculo, que me da 1.01004. Bueno, la siguiente pregunta del ejercicio es: la vivienda está construida en una comunidad en la que el costo de la energía eléctrica es de 11 centavos de dólar por kilowatt hora. Si la vivienda se equipa con alambre del calibre más grande siguiente que el calculado en el inciso B, ¿cuáles serían los ahorros en el costo de la electricidad durante un año? Suponiendo que los aparatos se mantienen encendidos un promedio de 12 horas al día. Entonces, bueno, yo hice acá este cálculo, me disculpo, no hice diapositivas, sino que lo hice acá porque era demasiadas fórmulas. Bueno, entonces aclaremos que el kilowatt hora es 120 voltios consumidos en una hora. Así que un día de consumo son 120 voltios por 12 horas, y eso es lo que nos da kilovatio hora. Esto lo multipliqué por 365 días, me dio este resultado, que es 525.600 kilovatios hora. Y si cada uno de estos tiene el valor de 11 centavos, perdón que no puse el signo de dólar, entonces pues el costo anual de la luz viene siendo 57.816 dólares. Si cambiamos el diámetro del alambre y reemplazamos la I, esto es una I, en la siguiente ecuación, así, entonces, ¿qué hice? Mirando en la tabla, donde tenemos que el diámetro, por ejemplo, acá, entonces 60 amperios. Entonces voy a volver a la tabla para explicar cómo lo hice. Entonces acá, pues el diámetro lo tenemos que era, o el calibre era 8, por lo tanto, pues era, digamos que la corriente máxima era 40 amperios. Pero entonces, poniéndolo más ancho, poniéndolo en un calibre del alambre de 6, entonces pues ya la corriente máxima viene siendo de 60, no viene siendo 35, bueno, 40 como en el caso anterior, viene siendo 60. Entonces con ese cálculo yo hice el mismo cálculo anterior. Entonces acá encontré, pues despejando aquí con la corriente, no como si fuera los 35, sino como si fuera 60. Entonces despejé la X, pues qué voltaje sería el alambre. Y me dio que eran 70 voltios en vez de 120 voltios. Y hacemos la misma operación de arriba, que es 70 voltios por 12 horas. Esto nos da 840 kilovatios hora por día. Y esto multiplicado por 365 días es 306.600 kilovatios hora. Y pues si lo multiplicamos por 11 centavos de dólar nos da 33.725. Entonces, pues haciendo la diferencia, el ahorro viene siendo de 24.090. Ese es el ahorro.
Bueno, y regresando a la primera parte, ¿qué consideraciones determinan la capacidad máxima de conducción de corriente en una instalación eléctrica? Bueno, yo encontré este catálogo investigando un poco de una empresa que se llama General Cable, y pues hablaba un poco del tema de la diferencia de los cables entre diferentes cosas. Por ejemplo, encontré más aquí adelante que para vivienda y construcción solamente se utilizaban los cables de baja tensión. Por ejemplo, baja tensión para construcción, entonces digamos que uno de los tipos de cable es concéntrico, pero entonces quiero buscar particularmente uno. Por ejemplo, estos ya son cables domésticos. Entonces, esto es un ejemplo que es un conductor compuesto por dos cordones de cobre flexibles dispuestos en paralelo con cubierta de PVC. Está la temperatura máxima de servicio, que tenemos que son 60 grados centígrados, y las especificaciones del cable. Por ejemplo, acá tenemos varias especificaciones. Tensión de servicio 300 voltios, temperatura máxima de 60 grados, flexibilidad del cable clase K, no sé qué significa, perdón. Pero entonces, pues lo que veo en especificaciones en general, aparte de cosas que la verdad no comprendo porque no tengo el conocimiento, pero lo que sí puedo notar pues es que son cables de baja tensión, que siempre están recubiertos en plástico y pues que tienen unas características especiales para lo que es vivienda. Por ejemplo, voy a buscar el primero de baja tensión. Bueno, aquí encontré en el principio del documento los cables de baja tensión que son para construcción y pues tienen ciertas características, ¿no? Que es para qué sirven, el ambiente que se instala, por ejemplo, domicilios, industrias, grado de flexibilidad y rigidez de los cables y el nivel de tensión y servicio para que están diseñados. Por ejemplo, se especifica que cada país tiene su propia regulación, entonces pues acá hay una tabla acerca de diferentes valores para cada país. Y digamos los diferentes tipos de cables que ofrecen, obviamente pues que son los cables que empresa ofrece, pero pues me pareció como una información interesante con respecto a lo que es el cableado para la construcción. Bueno, pues eso es todo, muchas gracias, hasta luego.